Somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Llevamos el curso de Climatología y Meteorología a cargo del ingeniero Warwachipane Teodoro. Definición y alcance de la meteorología agrícola. Se define como la acción mutua que se ejerce entre los factores meteorológicos e hidrológicos por una parte y por otra la agricultura en su más amplio sentido, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura. Su objetivo principal es detectar y definir dichos efectos para después ampliar sus conocimientos y poder aplicarlos a la agricultura. Tenemos la relación planta y clima. Hay una estrecha relación entre planta y clima, los cuales son la temperatura, humedad, viento, radiación solar, energía solar y precipitación. Tenemos 5 factores muy importantes. La duración del día. La duración del día con referencia a la luz, que cuánto tiempo va a recibir luz la planta. La temperatura. Todo proceso fisiológico, la temperatura se involucra de modo en su desarrollo de la planta. No podemos decir que una planta en específico puede desarrollarse a bajas temperaturas, altas temperaturas, porque hay plantas que sí se van a desarrollar a altas temperaturas como plantas que no. Tenemos la radiación solar. La intensidad va a afectar en su morfología de la planta y también en su desarrollo. En el desarrollo del fruto. Tenemos la humedad atmosférica. Es la humedad atmosférica la que se interviene en el proceso de evapotranspiración y por lo tanto en el ciclo hidrológico o en el ciclo del agua. Tenemos el viento, uno de los factores principales del viento. Si aumentamos la velocidad del viento, este puede aumentar la transpiración de la planta. Uso de equipos agrometeorológicos. Son muy eficientes ya que al disponer de datos meteorológicos adecuados es de vital importancia en la planificación de actividades agrícolas, ¿no? Más aún la disponibilidad de un historial de datos abundante, no fiable, permanente en tiempo real, que permitirá aplicar herramientas para la eficiencia de toma de decisiones. Estas beneficiarán significativamente a la comunidad agrícola, creando sistemas agrícolas eficientes y ambientalmente sostenibles en el tiempo. Vamos a darle a conocer un poco más sobre algunos equipos agrometeorológicos que son muy importantes. Por ejemplo, un piranómetro, también llamado solarímetro y actinómetro, ¿no? Es un instrumento meteorológico utilizado para medir de manera muy precisa lo que es la radiación solar incidente sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Como segundo instrumento tenemos lo que es el pluviómetro. Este instrumento es para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar, ¿no? Y en un espacio de tiempo determinado. El agua que es recogida por este instrumento se mide ya sea en litros o en milímetros por metro cuadrado. El tercer instrumento tenemos lo que es el anemómetro o anemógrafo. Es un aparato meteorológico utilizado para medir la velocidad del viento, ¿no? Y hace ayudar en la predicción del tiempo. Y como cuarto instrumento y muy importante tenemos que es lo que es el sensor de temperatura del suelo o agua, que es el IME 504ID. Este aparato es robusto y fiable, adecuado para cualquier necesidad de medida de la temperatura, ¿no? Como en la vigilancia y el control de la humedad del suelo para conocer variaciones térmicas del suelo, ¿no? Que dice mucho acerca de la mineralización del nitrógeno, del comportamiento de plagas, ya sea de hibernantes, esas plagas que hibernan, ¿no? En el suelo, o para el control de temperatura en masas de agua como estanques, piscinas, etcétera, entre otros, ¿no? La evapotranspiración o ETO conocido es, como podemos definir, se conoce como como la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo, ¿no? Por evaporación o por otra parte mediante transpiración del cultivo. Por ejemplo, como en la imagen que observamos, podemos determinar que lo que es el Kc es el coeficiente de cultivo. Como dice ahí, el coeficiente del cultivo inicial, que es la evaporación, ya sea esto se da por los rayos del sol, ¿no? Que llegan así hacia la planta o al suelo, ¿no? Y como el coeficiente de medio el coeficiente de cultivo de medio tenemos lo que es la transpiración, ya sea esto por las plantas, ¿no? Ya sabemos que las plantas también transpiran. Y como el coeficiente final tenemos lo que es ya sea por agentes, ya sea de riego o de lluvia, ¿no? Que se da. Ya sea esto que es en la zona radicular, que es el suelo, ¿no? Como podemos ver. Y como tenemos algo muy importante también, que para la evapotranspiración del cultivo, para sacar la evapotranspiración del cultivo, tenemos una fórmula que es lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la evapotranspiración del cultivo, que se puede determinar a partir de la evapotranspiración de referencia, que es el ETO. Como podemos observar ahí también, mira, por lo que es el coeficiente de cultivo, ¿no? Que es el Kc.
Los grados día, o también llamados degree day. Estos son importantes para calcular la demanda energética tanto en frío como calor de un determinado sistema de climatización. Tenemos dos tipos de degree day, el calentamiento y el enfriamiento. Los grados día son un parámetro importante para considerar para la definición de estrategias de diseño que permite calcular el efecto de la temperatura en plantas y plagas. Diferencia entre grados día y calentamiento y enfriamiento. Como podemos apreciar en la imagen, se aprecia la diferencia. Como tenemos ahí en imagen, si este pasa sobre la temperatura máxima, viene a ser lo que es el enfriamiento. Y si este es por debajo de la temperatura mínima, viene a ser calentamiento. Temperatura del aire. La temperatura del aire registrada en el instante de la lectura, como tenemos el punto de rocío, temperatura máxima y temperatura mínima. En el punto de rocío, la temperatura al cual el aire alcanza la saturación y la temperatura máxima que se da entre las 2 y 4 pm y la temperatura mínima que se da entre las 6 y 8 am. La temperatura del suelo, pues está directamente asociada a la temperatura de la atmósfera porque el suelo es un aislante de flujo de calor entre la tierra sólida y atmósfera. Y también esto influye que de manera significativa en la aparición de los brotes y el crecimiento de plantas. Tenemos lo que es la temperatura y la sensación térmica. La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire. Existen otras escalas para otros usos. La temperatura del aire se suele medir en grados Celsius. Para ello se usa el instrumento llamado termómetro. Y por último, que viene a ser la humedad, es la calidad de vapor de agua que contiene el aire. Siempre hay vapor de agua en el aire y la cantidad varía según diversos factores. Por ejemplo, si recién llovió, si está cerca del mar y si hay o no vegetación en el terreno, como también la temperatura de aire y entre otros. El viento. El viento es un fenómeno meteorológico en el cual consiste en el movimiento de masas de aire. Esto a consecuencia de la presión atmosférica y de las temperaturas que producen de las diferencias de densidades en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de aire caliente asciende mientras que la masa de aire frío desciende cubriendo ese espacio. Este movimiento genera el viento. Dentro de los efectos que tiene el viento en la agricultura, tiene tanto benéficos como perjudiciales. Dentro de los efectos benéficos que tiene es evitar las heladas de radiación, transporte de humedad, nubes, facilita la polinización y facilita o induce al enraizamiento profundo. Dentro de los efectos perjudiciales tenemos el transporte de plagas, enfermedades, erosión de suelos agrícolas y perjudica también en lo que es el riego por aspersión y la distribución de los agroquímicos. Dirección y velocidad del viento. La dirección es aquella de donde proviene el viento y la podemos medir mediante una veleta. La velocidad está directamente relacionada con la distancia y el tiempo que demora esta en recorrerla. La podemos determinar mediante un anemómetro o un anemógrafo. Estos van a ser beneficiosos siempre y cuando se encuentran de velocidades bajas, pero si estas velocidades se encuentran en mayores, van a ser perjudiciales para la agricultura. Una forma de evitar estas velocidades mayores, de moderadas a mayores, son los sistemas de defensa, en este caso los naturales. Radiación solar. La radiación solar es la energía emitida por el sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esta energía emitida hacia la Tierra, del 100% que es emitida, el 20% es reflejada por las nubes, el 6% reflejada por la atmósfera, el 4% reflejada por el suelo, el 19% es absorbida por las nubes y en sí un 51% es que llega al suelo. Este 51% de la radiación solar es primordial para el factor que determina el microclima de un cultivo y que también determina la temperatura del suelo, que favorece también a la fotosíntesis y evapotranspiración. Dependiendo de la intensidad de horas día que reciba, esta va a ser beneficioso para la planta como también perjudicial.
La radiación UV o ultravioleta es la energía electromagnética que es emitida a longitudes mucho menores a la vista humana. Esta se encuentra entre los 100 y 360 nanómetros. Esta se estratifica en tres, que es la ultravioleta A, ultravioleta B y la ultravioleta C. De estas tres vamos a tocar lo que es la ultravioleta B, la cual se halla entre los 280 y 320 nanómetros. Esta va a presentar daños o acción de frente en todo lo que es las plantas, ocasionándole perjudiciales daños, como es en la fotosíntesis, daños en su ADN y el desarrollo de la planta. ¿Qué quiere decir que esto? Que una vez que ocasiona todo ello, va a generar la muerte de la planta. Precipitaciones. La lluvia ejerce sobre los terrenos influencia mecánica, ya que tiene la capacidad de arrastrar sedimentos de la capa superficial del suelo, ejerce degradación de las partículas y es el medio de transporte de nutrientes desde el suelo hacia la planta, ya que actúa como disolvente de sí mismos y aporta cantidad de nitrógeno amoniacal y nítrica de la atmósfera. Por ejemplo, un litro de lluvia aporta 2 miligramos de nitrógeno amoniacal y 0.7 milímetros de forma nítrica. Ahora, en los tipos de precipitaciones según su origen tenemos 4. Precipitaciones frontales, convectivas, orográficas y advectivas. Las frontales son aquellas generadas por el encuentro de masas de aire de diferentes temperaturas. Convectivas, aquellas generadas por el ascenso vertical del aire debido al calentamiento del mismo. Y en las orográficas son aquellas precipitaciones que se originan por la presencia de una barrera natural. Y las advectivas son aquellas que se generan al enfriarse rápidamente una masa de aire debido a una influencia de masa fría o por defecto de corriente fría. Ahora, el punto de rocío y su importancia en la agricultura. Y nos preguntamos, ¿qué es el punto de rocío? El punto de rocío es el aire próximo al suelo. El vapor de agua que contiene se condensa, convirtiéndose en gotitas de agua que se depositan sobre las superficies planas, como las hojas, tejados, etc. La temperatura para la cual el vapor de agua se convierte en gotitas se denomina punto de rocío y suele ser superior a 0 grados centígrados. El rocío se presenta esencialmente en otoño y primavera. Ahora, el punto de rocío en la agricultura. El rocío juega un papel importante respecto a la siembra de cereales. Ocurre que después de un tiempo de lluvias, al quedar los cielos despejados, el viento es encalmado, el agua se evapora del suelo y de las plantas durante el día y vuelve en parte a condensarse por la noche, en la cual se forma el rocío. Ahora, el punto de rocío y la agricultura, teniendo en cuenta cómo es la formación del punto de rocío. Es la temperatura a la cual un volumen de aire con un determinado contenido de humedad absoluta ya no puede retener más agua y ocurre la condensación. Otro sería que es una película de agua que se manifiesta independientemente de si ha llovido o no. La condensación se manifiesta como esa pequeña película de agua que a veces se va en la superficie de las hojas en la mañana del amanecer. Y es cuando el aire se encuentra en punto de rocío y se dice que la humedad relativa es al 100%.